Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. La semana pasada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la implementación de un grupo de medidas. Mercado interbancario de divisas, por ejemplo, que va a permitir la conexión entre bancos. Se refirió a un ajuste en el encaje legal y un largo etcétera, que no son pocas las medidas anunciadas. De ello ya tuvimos una primera aproximación inmediatamente al día siguiente con Tamara Herrera. Hoy queremos profundizar aún más, volver sobre ese tema y lo hacemos con nuestro invitado de esta hora, quien es Leonardo Buñá, que es economista especialista en materia de banca. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Román. Un saludo inmenso, un abrazo a esos cientos de miles de radioescuchas que todos los días te acompañan. Leonardo, muchísimas gracias por atendernos. Mira, voy a enumerar algunos de los anuncios y luego te pido nos detengamos en los que consideres verdaderamente importantes. Ajuste del encaje legal, mercado interbancario de divisas. Supuestamente la banca estaría comprometida a entregar hasta 300.000 financiamientos. Hablan de nuevos instrumentos de inversión por o a través del Ministerio de Finanzas, uso de medios digitales para recepción de tributos internos, retiro de billetes del cono monetario anterior, apuntar a la desdolarización de la economía. A grandes rasgos, Leonardo, ¿cómo analizar los anuncios de la semana pasada? Mira, bueno, positivo, todo lo que significa desmantelamiento de controles, definitivamente hay que recibirlo con aplauso de manera muy positiva. Lo más importante, creo yo, de las medidas tiene que ver fundamentalmente con dinamizar el mercado interbancario de divisa, por un lado, y por otra parte, el histórico tema del encaje legal. Recordemos que la intermediación crediticia no es otra cosa, Román, que los bancos captan de las unidades económicas superavitarias dinero para luego canalizarlo hacia las unidades económicas deficitarias, llámese empresas y personas. Y eso lo hacen a través del crédito bancario, bajo los diferentes formatos del crédito. El crédito corporativo, el Ujú. crédito comercial, el crédito hipotecario, el arrendamiento financiero y uno muy importante para ti y para mí y para todos los que escuchan, que es el crédito al consumo. Así que entonces, en ese proceso medular de intermediación financiera en crédito, la materia prima es el dinero, la materia prima es la oferta monetaria. Y si la oferta monetaria está restringida a través de mecanismos de control monetario como el encaje legal, obviamente se convierte en una suerte de gravamen a la intermediación financiera. El encaje legal es un gravamen a la intermediación porque tiene como objetivo básicamente contener la Mm. liquidez, contener los medios de pago líquidos de la economía para abatir un flagelo que también lo hemos sufrido, que es la inflación. Así que entonces, en primer lugar, significa que una disminución del encaje legal inmediatamente va a tener un impacto en la banca y es que los recursos que están congelados en el Banco Central de Venezuela, en la proporción que se reduzca el encaje legal, pues estarían disponibles para dos cosas. Uno, para que los bancos puedan financiar la demanda de retiro de los depositantes cuando requieran su dinero, pero lo más importante, para poder financiar el crédito bancario, para poder expandir el crédito bancario, que como tú bien sabes, es el factor fundamental para apalancar el crecimiento de la economía venezolana en cualquier parte del mundo. El crédito bancario es, yo lo podríamos llamar de otra manera, un verdadero disparador del gasto del consumo privado y como consecuencia una disminución del encaje legal inmediatamente abriría las puertas al sector bancario para poder dinamizar el crédito y así poder financiar varios formatos, como te decía ahorita, el crédito corporativo, comercial, que financia el flujo de caja de las empresas. Eso afectaría, dinamizaría la actividad económica, pero por otra parte, el financiamiento al crédito al consumo, que es un disparador del consumo privado, que es un componente vital del Producto Interno Bruto. Por supuesto, mi querido Ujú. Román, dinamizar el crédito bancario debe ir acompañado con una oferta de bienes y servicios, porque si hay una expansión del crédito bancario como consecuencia de una expansión monetaria y no va acompañado con un aumento en la producción de bienes y servicios para satisfacer la demanda que se va a producir, la consecuencia es muy clave.
la consecuencia va a ser inflación y, por supuesto, presiones en el mercado cambiario. Por lo tanto, la medida tiene que ser definitivamente muy bien coordinada para evitar que una disminución del encaje legal pueda tener impactos inflacionarios en la economía venezolana, porque definitivamente, ¿qué va a ocurrir? Una expansión del crédito bancario va a dotar a los agentes económicos, a Román, a Ujú. Leonardo y a otros, de un poder de compra para adquirir productos. Y si esos productos no se han producido o no están disponibles porque Claro, no fue acompañada la oferta monetaria con mayor producción de bienes y servicios, es obvio que puede tener entonces algún impacto inflacionario. Así que la mm, medida definitivamente tiene que ser gradual, me imagino que va a ser gradual, aún no hay mucha información, pero de todas, todas es una medida muy positiva, muy esperada por el sistema bancario, muy esperada por los consumidores, muy esperada por todos, porque el crédito bancario en Venezuela, como tú bien sabes, literalmente desapareció, especialmente que le importa a la gente, que es el crédito al consumo, la claro, tarjeta de crédito, claro. los créditos personales. Leonardo Buniac, nuestro invitado hasta ahora. Leonardo, he escuchado a no pocos economistas desde la semana pasada decir que ven estos anuncios con buenos ojos. Tú coincides también. Es decir, lo ven con alguna esperanza como positivos, pero son cautelosos a la espera de entender cómo se va a dar. En el cómo se va a dar, tú dices, bueno, uno, debe ser gradual. ¿Qué otras características debe tener esta aplicación de esas medidas? ¿Son medidas que deben ser acordadas, por ejemplo, con la banca, Sí, con el sector seguro, con la industria? imagínate tú una disminución plena del encaje legal que significa una expansión de los recursos monetarios que están encajados en el Banco Central de Venezuela. Mm, Bueno, la banca obviamente, la banca venezolana, que es una banca, que es una verdadera fábrica de crédito, donde en este país sabemos otorgar crédito, la banca sabe otorgar crédito, tiene una infraestructura para eso, el proceso crediticio desde el inicio hasta el final es una es un proceso totalmente experimentado. La banca venezolana es la tercera, cuarta mejor banca de América Latina en términos de proceso crediticio, que hay mucha experiencia y somos hacedores de crédito. Venezuela es una fábrica de crédito bancario históricamente dicho en estos términos. Entonces, imagínate una expansión de crédito bancario que no vaya acompañada con una oferta de bienes y servicios. Bueno, obviamente puede materializarse en algunas presiones cambiarias, en presiones en el nivel de precio de la economía, en el precio de la divisa y en el precio de los bienes y servicios. Por supuesto, la medida es sumamente importante, hay que abrazarla como algo positivo, pero tiene que ser una medida que tiene que ser definitivamente coordinada con industria, con Comercio, con Fede Cámara. Básicamente, ¿para qué? Para ver obviamente cuál va a ser el impacto, cómo afectará esto a las empresas para que puedan producir bienes y servicios, para que puedan obviamente poner en la calle los bienes y servicios que los agentes económicos van a adquirir una vez que se doten de ese poder que le va a dar definitivamente el mayor crédito bancario. Ahora, importante, está claro que existe el Consejo Nacional de Economía, mm. donde el Consejo de Economía Productiva, donde asiste Fede Cámara, donde asiste Comercio, donde asiste Industria, y yo imagino, interpreto que esta medida definitivamente se está tomando de alguna forma coordinadamente con el sector productivo del país. Y eso es así, y la medida es gradual, los impactos inflacionarios deberían ser menores, deberían ser marginales y el beneficio definitivamente sería mayor, que sería una dinamización de la actividad económica. Habría que ver cómo se va a implementar esto. Leonardo Buniac, repito, nuestro invitado de esta hora, economista. Leonardo, el impacto de esos anuncios, entendiendo que deberían ser graduales, como tú apuntas, ¿a quién terminarán beneficiando primero y cuándo, sobre todo? ¿A quién primero? ¿A la banca, a los seguros, a las industrias? ¿Cuándo finalmente será beneficiado el ciudadano como tú y como yo? ¿Y cuándo? Y me insisto en el cuándo. Sí, fíjate, el encaje legal es un instrumento de política monetaria con impactos muy inmediatos. O Ujú. sea, una reducción mañana del encaje legal, lo primero que le va a resolver a la banca venezolana es el déficit de encaje que la banca venezolana no ha estado cumpliendo
con el encaje legal por problemas de liquidez, básicamente, pagando multas extraordinarias al Banco Central de Venezuela. Eso obviamente en un primer impacto va a beneficiar a la banca por la situación de iliquidez que ha tenido por mucho rato. Recuerda que se ha mantenido bastante estable el tipo de cambio en lo que desde septiembre del año pasado Sí, hasta ahora. sí. La inflación ha sido contenida por una caída importante del gasto público. O sea, el gobierno ha intentado controlar el comportamiento de la inflación y el deslizamiento cambiario, pero obviamente el costo es quizás un menor nivel de actividad económica y por supuesto no problema de liquidez, pero sí poca liquidez o disponibilidad para el sector bancario. Entonces, por un lado, el sector bancario se va a oxigenar, pero obviamente él va a reaccionar de inmediato y es obviamente a través de la colocación, de la intermediación crediticia. Ahora, la pregunta es cuál va a ser el formato de ese crédito que va a crecer. ¿Es un crédito corporativo? ¿Es un crédito comercial? ¿Serán las empresas la primera beneficiaria? Pues seguramente las empresas van a poder experimentar una mayor demanda crediticia, eso va a afectar el capital de trabajo y eso puede significar mayor producción de bienes y servicios, pero directamente, si así lo decide el sistema bancario y lo permite la superintendencia de banco, etcétera, pues veremos entonces también una dinamización del crédito al consumo, el crédito personal o la tarjeta de crédito. La pregunta es si la reducción del encaje legal va a ser suficiente para permitirlo todo. Por eso que Mm, el interrogante es cuánto va a ser la reducción del claro, encaje legal claro. y por supuesto de allí poder estimar entonces cómo se puede repartir, ¿verdad? Esta distribución, esta distribución del crecimiento del crédito bancario. Yo estimo que definitivamente por razones, obviamente, de que el crédito corporativo comercial es muy directo, sin duda las empresas van a ser las primeras beneficiarias Ujú. de esta medida, es lo más lógico, y luego vendrá entonces, obviamente, lo más complicado, que ya es el crédito al consumo, que es en nuevas emisiones de tarjetas de crédito, revisar límites, ajustar límites, eso va a llevar un proceso, pero en todo caso es una medida que es positiva y que tiene que ser Claro. aplaudida. Leonardo Unia, que es nuestro invitado. Leonardo, has hablado de empresas, has hablado de Fede Cámaras. Te pregunto, la semana pasada se hicieron algunos anuncios en materia del tren ejecutivo y del tren ejecutivo que tiene que ver con lo económico. ¿Esos cambios a qué crees que apuntan? Porque esos mismos empresarios a los que has señalado, al menos a través de las principales cúpulas de empresarios del país, léase Fede Cámaras, pero inmediatamente después con Industria y podríamos agregar otras tantas más, parecen llevarse muy bien con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces primero uno dice, ¿por qué? ¿Qué encuentran los empresarios en ella? Y luego eso me lleva a pensar que eso es parte de lo que busca Nicolás Maduro también en el área petrolera, cuando la designa ahora encargada de esa área tan importante para el país. Habría que decir que sí, que en el petróleo los actores son locales y extranjeros, pero ¿qué se busca con este cuerpo ministerial económico? Bueno, mira, es bastante tradicional, digamos, la modificación del gabinete en cada cierto periodo de tiempo. Yo lo veo bastante normal y definitivamente me imagino que lo que busca el Ejecutivo Nacional es una dinamización de la actividad económica y, por supuesto, que sea de alguna manera una dinamización que haga empatía con el sector privado de la economía, con el sector productivo. Por ahí deben ir los tiros. En todo caso, es una suerte de refrescamiento, ¿no? Y digamos, de enviar un mensaje de que va a haber una suerte de giro de tuerca en la política económica con el objetivo de expandir la actividad económica y contener la inflación. Leonardo, el tipo de cambio oficial esta mañana está a 36.65. Eso corresponde, por supuesto, al día viernes, pero ¿te animas a pensar? Se pasean ustedes economistas por varios escenarios ya con la mirada puesta en el fin de año. ¿En cuánto terminará el precio del dólar para diciembre? Mira, va a depender de la expansión monetaria. Ahí sí es importante, Román, tratar de entender cómo va a ser el comportamiento de los principales instrumentos de política monetaria del Banco Central. Ha ido muy importante el crédito interno bancario cuando el Banco Central decide inyectar dinero en el sistema bancario venezolano, Ujú. en el mercado interbancario, con el objetivo de, por ejemplo, estimular el comportamiento de la actividad económica, o dos, el encaje legal, que en este momento ya se convierte en un protagonista bien importante. Recordemos que cuando el gobierno gasta y de alguna manera
viene apoyado por el Banco Central de Venezuela, se produce normalmente expansión monetaria de origen fiscal. Bueno, obviamente esto tiene que presionar los precios de la economía y hay dos, el precio de la divisa y el precio de los bienes y servicios. Entonces, obviamente cuando digo va a depender, es muy común en los economistas decir esta palabra, va a depender, pero sí va a depender efectivamente de cuánto sea el cálculo que el gobierno está haciendo de cómo va a expandir la liquidez monetaria. Cuidado, una expansión monetaria muy fuerte que no vaya acompañada con la producción de bienes y servicios se convierte en una expansión monetaria que va a provocar presiones inflacionarias. Cuando tú dotas a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido, es fuente inagotable de inflación. Así que entonces yo de verdad que no me atrevería mucho a pensar de que vamos a tener un comportamiento, un deslizamiento cambiario muy importante porque el Ejecutivo Nacional lo convirtió en un punto de honor. Desde septiembre del año pasado hasta ahorita, has visto que no ha habido mayor deslizamiento cambiario y gradualmente la inflación ha cedido espacio. Hay una suerte de desaceleración de la inflación en Venezuela. Esto como consecuencia de una contención enorme que se hizo en el gasto público. A pesar que teníamos año electoral, hubo mucha contención de gasto público. También tú me preguntarías posiblemente, Leonardo, la segunda parte del año, por razones puramente estacionales, es más expansiva. Claro, mayor consumo, claro. Es verdad, es mucho más expansiva, entonces hay razones para pensar que podemos tener mayor presión sobre los precios y mayor presión sobre el tipo de cambio. Entonces, bueno, sí, obviamente yo estimaría que vamos a ver un deslizamiento cambiario mayor en la segunda parte del año que la primera, pero entre otras cosas por razones puramente estacionales y que además nos están diciendo en este momento viene una disminución del encaje legal. Y obviamente te hace pensar, va a haber mayor disponibilidad de dinero, medio de pagos líquidos en la economía circulando y algunas personas lo utilizarán para comprar bienes y servicios y otras quizás pensando en que voy a demandar dólares con fines transaccionales para importar, con fines preventivos e incluso algunos con fines especulativos. Así que entonces, bueno, habrá que esperar un poco el anuncio de las medidas y saber hacia dónde van y cuál es el rumbo para estimar qué va a pasar. Pero de todas, la disminución del encaje legal y la facilidad de operaciones interbancarias en divisa, en operaciones entre bancos y entre terceros, definitivamente, Román, es una medida positiva. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Feliz día, feliz semana. Encantado. Que estés muy bien. Leonardo Buniá, que es economista especialista en materia de banca, en riesgo, etcétera, etcétera. 7:29 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios también a esta hora y darle la bienvenida al espacio a Perros Locos. Mire, Perros Locos es muchísimo más que una agencia de festejos. Esto es servicio integral para fiestas y entretenimiento. Esto no es un emprendimiento reciente. Están próximos a cumplir 25 años. Perros Locos es la mejor agencia de festejos infantiles de Caracas. Allí está todo lo que necesitas para tus celebraciones en una sola llamada. Tienen decenas de modelos de colchones inflables, tienen videojuegos, diversión extrema, tirolinas, por ejemplo, para escalada, tienen recreación, tienen música, DJ, pantallas, luces, tienen la mayor oferta de alimentos. Hablamos de hamburguesas, de choripanes, perros calientes, realmente con todo y muchísimo más. Lo que necesites, todo, insisto, de la mejor calidad para tu fiesta infantil, lo consigues en Perros Locos. Perros Locos es fiesta y tu fiesta es con Perros Locos. Síguelos en @somosperroslocos y ten la mejor fiesta de tu vida. Pregunten allí por José Enrique. Perros Locos, 7:30. Hablemos también de Fotón. Y vamos a ver, este mensaje de Fotón es una invitación a probar los camiones Fotón, que cuentan con componentes de altísima calidad. Estamos hablando de motor Cummins, caja ZF, además de disponibilidad inmediata. Te ofrecen garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. Tienen respaldo en servicios y repuestos. Tienen planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses. Algunas condiciones aplican. Agenda una cita en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de Mari, Alimentos Mari, que trae un nuevo producto con la calidad que los caracteriza. La harina de maíz en un espectacular empaque color azul, creada para ti con la mejor tecnología. El maíz 100% nacional, cosechado en los campos de Portuguesa, le otorga un delicioso sabor y aroma, orgullosamente venezolanos. Deleítate con las preparaciones que más te gustan y descubre la nueva harina de maíz con M de Mari. Pruébala, reconócela por su novedoso empaque azul. Búscala en tu punto de venta favorito. Mari,
tiene más para dar. Hablemos también a esta hora de Bancaribe. ¿Qué es lo primero que ves al despertar? El teléfono. Ahora imagina tener todas las respuestas a tus preguntas allí al alcance de tus manos. Con Bancaribe puedes gestionar tus dudas desde la comodidad de tu hogar, desde la oficina o donde estés, con su servicio de atención al cliente 24 horas. Conéctate con Bancaribe a través del centro de contacto, WhatsApp, Instagram, X, Facebook y Aria, la asistente virtual. Bancaribe está siempre disponible para ti. Solicita información de todos los productos y servicios. Consulta tus cuentas, desbloquea tu tarjeta de débito, tu usuario, contraseña y muchísimo más. Con Bancaribe, hazlo fácil, hazlo digital. Y cierro hablándoles de Mapfre, confianza que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional con más de 80 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de sus asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o consúltalos directamente en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 80 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Son las 7:33 minutos de la mañana. Le ponemos música al espacio. George Harrison y I Got My Mind Set on You. Tengo mi mirada puesta, tengo mi mente puesta en ti. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.